Bienvenidos a todos a esta conversación con nuestro partner Novasys de Costa Rica. Estamos hoy con Kevin, que es el director general de la empresa, y vamos a hablar un poco del panorama de WhatsApp en Costa Rica y del sector de la educación y un poco de cómo se está utilizando WhatsApp en esa área. Kevin, ¿cómo nos podrías presentar un poco el panorama de WhatsApp en Costa Rica? Hola Marco, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para los que nos observan en este video. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para empezar y conversar un poco de este tema, de cómo está la comunicación y cómo está la interacción con WhatsApp en Costa Rica y también en Latinoamérica, que es el mercado donde nos movemos, lo que está sucediendo actualmente es que desde el punto de vista educativo, la comunicación con WhatsApp cada vez incrementa más. A diferencia de Estados Unidos, Latinoamérica es una región que todavía no estamos con intenciones de cambiar un proveedor de mensajería instantánea como es WhatsApp. Al contrario, más bien continúa en aumento el uso de WhatsApp y lo vemos desde el punto de vista tanto educativo como desde el punto de vista profesional. Entonces, digamos que está en auge, en constante crecimiento. No hay todavía intenciones de buscar alternativas. Entonces, perfecto, o sea que realmente es el proveedor dominante de mensajería WhatsApp ahora mismo. Sí, es correcto. Hablando de cómo se usa WhatsApp en Costa Rica, yo siempre me gusta empezar esta conversación un poco hablando del tema local, de la experiencia personal. ¿Se usa WhatsApp para hablar con empresas? ¿La gente lo usa solo? ¿Cómo tiende a utilizarlo? En realidad usamos desde dos puntos de vista, tanto personal como comercial o de negocio, a tal punto en donde, a ver, desde mi perspectiva como directivo, lo que veo es que hasta cierto punto debemos de hacer la diferencia entre lo personal y lo empresarial, porque los clientes, las personas que se comunican con nosotros, para darte este ejemplo, lo hacen siempre pensando en que el WhatsApp que le demos va a estar siempre ahí atento para atenderle y escucharle y preguntarle prácticamente lo que sea necesario sobre los servicios que damos. Pero en realidad nosotros tenemos que tratar de diferenciarlo para que no caiga en una conversación que más bien moleste o incomode a nuestro colaborador entre lo personal y lo profesional, ¿verdad? Entonces, pero digamos que el cliente o las personas estamos muy acostumbradas a que si le damos un número de WhatsApp es porque vamos a estar ahí atentos todo el tiempo. No necesariamente es así, pero como se usa tanto y como se espera tanta rapidez en la respuesta, entonces tenemos que tener hasta cierto límite para poder destinar un número empresarial para estar dedicados a la parte de negocio y otro personal que no uses para tu día a día, para tu conversación cotidiana. Ese es un punto muy interesante porque al final el riesgo ahí es que si solo la gente usa WhatsApp personales, al final estás dando tu número personal a un montón de clientes que cada vez que te escriben van a esperar una respuesta y a lo mejor no es tu turno de trabajo, no estás en la empresa, estás de vacaciones y me da la impresión que por lo menos en vuestro mercado WhatsApp da esta sensación de algo que vas a tener una respuesta inmediata, que no es algo que... No es un correo, no es algo que la gente escribe y bueno, cuando tiene tiempo me contestará. No, si te estoy enviando un WhatsApp me está esperando una respuesta ya, pero ya. Es correcto, es correcto. Es una dinámica muy interesante que favorece a la empresa si tiene a personas dedicadas a atender ese número o números de WhatsApp, porque es un canal súper efectivo. Se siente uno en confianza y a diferencia del correo que tenés que estar, digamos, esperando, pues la mensajería instantánea aporta mucho valor a la parte de negocio. Pero, como lo mencionaste, la parte personal hay que tratarla de cuidar también. Hay que cuidarse a sí mismo, no hay que cuidar solo a los clientes, ¿no? Sí, es correcto. Sí, yo sé que ustedes son expertos en el sector de educación, entre las muchas cosas que hacen. Para tocar ese tema y tal vez ir entrando en temas de educación, en Novasys hemos apostado a primer lugar, la región de Latinoamérica. Yo lo veo como mi perspectiva, ¿verdad? Te lo comento. Estamos en una región en donde estamos en constante crecimiento
de tanto económico como educativo. A diferencia de otros países ya más desarrollados, en Latinoamérica tenemos todavía mucho que hacer, mucho en distintas áreas. Al menos el área en donde estamos nosotros, que tiene que ver con aplicaciones empresariales, transformación digital. La educación en ese sector está en auge y está en constante crecimiento a tal punto, lo decía en otro webinar anterior con el equipo de Soho, con los que trabajamos en la aplicación, que al profesional hoy en día se le exige conocimientos que no necesariamente uno aprende en la universidad en el pensum normal de estudio, sino que hoy en día necesitan que vengan con más competencias en sistemas aplicables, entre ellos de distintas áreas, de marketing, de negociación, de finanzas, recursos humanos, y entre todo esto, la comunicación va de la mano con todo, literalmente con todo. Desde el punto de vista educativo, la parte de la comunicación que tiene que ver con aprender las aplicaciones, y nosotros hablamos de cuán importante es conectar un área, un departamento con otro departamento, o conectar al cliente con las distintas áreas de una empresa, y nos ponemos a pensar qué medios usamos, si usamos correos, o si usamos algún canal de chat interno, o usamos algún canal, ¿verdad?, como WhatsApp. El medio que sea influye muchísimo en la productividad que va a tener esa persona en su trabajo, y al momento de estudiarlo, pues tiene que entender qué herramienta usar. Y bueno, yo sé que ya me vas a mencionar más adelante que cómo relacionamos todo esto, cómo usamos WhatsApp, tal vez con las aplicaciones y demás. Pero si alguien no conoce, si un profesional no conoce la importancia de cómo es que la comunicación debería de influir entre los distintos departamentos de una empresa, y en su propia formación no le agregan ese componente, entonces va a salir al mercado con empresarios que necesitan eso, él no lo tiene, y entonces ingresa y no hace la diferencia, no crece. Sí, eso es un concepto interesante lo que mencionas, es decir, realmente, claro, como está creciendo mucho la economía, está creciendo mucho el potencial del país, se está creando un gap de conocimientos y de profesionales que aún no entienden la comunicación a un nivel suficiente como para poder después aún solucionar los problemas que tienen que solucionar las empresas. Es decir, es un paso previo a después poder crear sistemas de comunicaciones. El entender la comunicación es un paso previo a la creación de una solución. Es correcto. Así es. ¿Y ustedes han trabajado con alguna empresa que haya, o con alguna universidad o con alguna escuela que se dedique a enseñar ese tipo de habilidades? Mira, excelente pregunta, Marco. Fíjate que en lo que nosotros estamos incursionando en nuestros servicios, por la naturaleza de nuestros servicios y de nuestros clientes, tenemos distintos tipos de clientes en el área educativa. Y para empezar, que ya esto ha empezado desde hace un par de años atrás también, hemos impulsado hasta cierto punto que los clientes que son tanto universidades como también institutos de idiomas, entre otros institutos educativos, nos pregunten: Novasys, ¿ustedes pueden apoyarnos a usar canales de comunicación para nosotros mismos y las aplicaciones empresariales? La respuesta es que sí, pero luego eso ha ido evolucionando a tal punto en que hoy en día tenemos alianzas con universidades en Costa Rica y en Nicaragua, que es donde están como las sedes principales, en donde combinamos un plan de estudio en el cual en la universidad nosotros participamos, elaboramos un pensum educativo aplicado a aplicaciones empresariales o tendencias de transformación digital. Y eso digamos que lo promocionamos para que cualquier estudiante de habla hispana, probablemente de la región de Latinoamérica principalmente, pueda, digamos, aprender de estas tendencias, de estas aplicaciones, y por supuesto incluyendo la comunicación y la mensajería integrada. Entonces, en ese sentido, sí tenemos varios casos de éxito, y casualmente no voy a mencionar nombres ahorita porque estamos a punto de hacer una campaña nueva
con las universidades que te Vale, menciono. no te pregunto más sobre universidades, pero sí que nos interesaría saber un poco cómo se usan ciertas herramientas. Obviamente nosotros estamos muy enfocados en el tema de WhatsApp. Me imagino que los universitarios deben de ser un público que se comunica mucho por WhatsApp, ¿no? Sí, en efecto, desde la formación universitaria, desde que entramos con este tema de la pandemia, pues ha impulsado muchísimo más las plataformas de comunicación, plataformas de estudio también. Entonces es muy común que veamos que adicional a una grabación, adicional a una plataforma de videoconferencia, siempre los estudiantes tengan una comunicación de mensajería directa, como es WhatsApp, con su docente y con sus grupos de estudio. Entonces, desde la parte educativa, pensar en WhatsApp como herramienta de comunicación, eso es casi que está dado por hecho en toda universidad. Claro, está dado por hecho, pero tal vez podría entrar la conversación que estábamos teniendo anteriormente, de que, claro, no es lo mismo dar un WhatsApp personal que un WhatsApp de empresa. Correcto. Es verdad, porque en la universidad todavía el estudiante no conoce o no entiende tanto esa importancia de cuando entras a la empresa dividir, ¿verdad? La comunicación de WhatsApp. Y el profesor a veces tampoco. Y el profesor tampoco lo promueve, no lo comenta, porque todavía sigue siendo una conversación, digamos, educativa, un poco no tan estrictamente laboral. Entonces se siente todavía amigable, cómoda durante todo tu transcurso educativo. Pero pasando la universidad es que la historia cambia con WhatsApp. Claro, y desde el punto de vista de la universidad también ahí hay un potencial problema. Es decir, si la persona está hablando en lugar que con la universidad como entidad, solamente con un profesor de la universidad a nivel personal, en un WhatsApp personal, en un momento que este profesor esté de vacaciones, esté fuera o deje de trabajar en la universidad pierde el contacto con ese alumno, pierde ese canal y todo el historial de comunicación que se ha generado en ese canal. Ahí mencionaste un tema muy importante y ahí es que ahí mencionaste desde el punto de vista de la institución educativa y es verdad, si la comunicación por WhatsApp, claro, es buena, es rápida, se siente, digamos, uno se siente fácilmente en contexto con una mensajería instantánea, pero desde el punto de vista de la universidad tenés toda la razón. Ahí al personal educativo, si ese personal se va y la comunicación siempre fue con su WhatsApp personal, claro, ahí está probable, no quiero decir en problemas, pero sí gran parte... Pero está yendo en ese camino. Sí, hay gran parte de la conversación que prácticamente se les va a perder si ese profesor, ese docente se va. Y lo mismo en fase de reclutamiento, obviamente, cuando estamos pensando en atraer clientes a una universidad, que la gente vaya a estudiar a la universidad, es muy importante enfocar de tener un contacto centralizado. Tal vez una empresa como ustedes sí que puede ayudar a una universidad a desarrollar todas las herramientas necesarias para eso, ¿no? Totalmente. Ahí mencionaste un tema casualmente de un par de universidades con las que estamos trabajando ahorita en Costa Rica. Una de ellas es Lead University, que ha apostado por la transformación digital, está muy a la vanguardia. Hay otras también muy tecnológicas también en Costa Rica, Cenfotec es otra. Pero estos ejemplos que menciono han sido casos muy bonitos porque ellos se han puesto en el contexto de que un colaborador no debería de estar dando su número de WhatsApp para lo que se refiere al proceso comercial o al proceso de atracción de nuevos estudiantes. Entonces, han apostado y han, digamos, tomado la decisión, porque es un paso que al principio da un poco de temor y demás, pero tomaron la decisión de incluir una solución que esa ya es la que estamos hablando, ¿verdad? De integración de WhatsApp, usamos Ghosting, por supuesto, y esto lo incluimos en el sistema de CRM que ellos tienen, que es con Zoho, que es lo que hemos estado trabajando. Y entonces ahí cambia el panorama. Ya la universidad deja de tener ese número personal del colaborador para que esté atendiendo con N cantidad, un montón de números distintos, y empieza a usar solamente uno. Y ese único número lo utiliza y lo concentra
lo pone en publicidad, ya tiene más libertad de ponerlo en distintos canales de comunicación digital para que los clientes, los estudiantes, sepan a qué número único llamar. Y lo bonito es que no se pierde la trazabilidad de la conversación desde la universidad. Exacto, está creando mucha más claridad también de cara al usuario, porque al final el usuario ya sí que sabe que es un punto de contacto único, como dices bien tú, si lo tienen en las publicidades, lo tienen en todos los sitios, es más fácil centrar la comunicación en ese punto único, ¿no? Sí, es correcto, así es. Tenía un poco de curiosidad de qué tal de digitalizadas son las universidades en Latinoamérica. No sé si nos puede dar un poco. Sí, claro. Mira, el contexto de las universidades es que no necesariamente todas tienen la oportunidad de agregar a su pensum educativo temas de transformación digital aplicada, digamos. El término aplicado, cuando yo digo término aplicado, es que realmente necesitamos tener habilidades que las podamos emplear de forma factible, real, práctica sería el término, y no tanto teórica. El detalle es que somos buenos teóricos. Y yo me atrevería a decir que Latinoamérica no es que tenga este pequeño problema, pero el asunto es que hay mucha teoría y necesitamos entrar a temas prácticos, realmente temas prácticos, y no necesariamente solo para carreras de tipo ingeniería en sistemas, que claro, el ingeniero en sistemas tiene que practicar mucho en software, en hardware y entender todo el ecosistema tecnológico, pero para todas las demás carreras profesionales, yo soy economista, por ejemplo, y al principio de mi formación universitaria, yo no tenía, luego que pasaron los años, yo me puse a pensar y analicé que en realidad tal vez no necesariamente tuve la oportunidad de entender cómo aplicar una tendencia tecnológica real, pero sí mucha teoría. Entonces, esa es la situación de la mayoría de las universidades de Latinoamérica, y poco a poco estamos... este ejemplo que nosotros, que Novasys como empresa, ayude o aporte a una universidad, no solamente lo debería hacer Novasys, lo debería hacer quizás otras empresas, otros proveedores de aplicaciones empresariales o tendencias tecnológicas en colaboración con universidades. Y prácticamente así, o a menos que la universidad empiece a contratar profesionales para que den cursos, den clases sobre este tipo de aplicaciones empresariales. Esa es la forma correcta de lograrlo. O sea, que ustedes realmente también lo ven también cuando hablan con sus clientes, es decir, que al final cuando hablan con gente de la empresa detectan que tienen la formación teórica, pero le falta la parte práctica, es decir, eso al final acaba siendo un problema potencial. Sí. Es muy interesante, pero yo sigo apostando en que la región de Latinoamérica va a llegar a un punto en donde van a dominar las tendencias tecnológicas y vamos a ser proveedores. O sea, vamos a tener demanda natural aquí en la región de Latinoamérica, que ya tenemos. Hay demanda de personal con este tipo de calificaciones. Pero vamos a ser proveedores también. Quizás no sé si vamos a innovar tanto como en otros países, innovar sistemas desde cero, probablemente sí, en menor escala, pero vamos a ser proveedores que vamos a dominar, tal vez no necesariamente sistemas que se desarrollaron acá, sino fuera, pero vamos a tener personal de la región de Costa Rica, Latinoamérica en general, que los va a dominar y vamos a poder proveer el servicio a los empresarios de la misma región de Latinoamérica. Entonces se va a hacer un ciclo muy bonito a nivel tecnológico, pero no va a ser a lo inmediato, pero confío en que estamos en ese camino. Ese es el siguiente nivel que tiene que llegar Latinoamérica. Me parece un tema súper interesante. Creo que también para llegar ahí las universidades en sí también tienen que empezar a usar estas herramientas, porque claro, es difícil intentar explicar a una universidad, oye, tienes que incluir algo como puede ser un WABA, que es el WhatsApp Business API que tú bien conoces, y dentro de tu programa, si la universidad no ha bajado de la teoría a la práctica, si no ha llegado a hablar de, oye,
no lo usa en sí, no lo está tocando. Entonces ahí sí que hay un gap de conocimiento, digamos así. Sí, es verdad y hay que apostar a eso. Al menos desde mi punto de vista directivo en la empresa, yo digamos, apoyo bastante cuando instituciones educativas nos piden alguna presentación, nos piden apoyo para incluir alguna temática en temas de transformación digital, comunicación, integraciones de aplicaciones empresariales, tanto para ellos mismos como para dar una conferencia a sus estudiantes. Ahí empieza todo. Si la universidad entiende, o al menos los directivos de las universidades entienden la importancia de eso y que empiecen a invitar a empresas, así como nosotros, a que demos webinars, demos charlas, incluso formemos parte del pensum, ahí es donde empieza a hacer la diferencia. Vale, o sea que estamos viendo que hay mucha sed de conocimiento de, digamos, de la economía conversacional dentro de Latinoamérica. Y me estás contando que hay mucho potencial de crecimiento si se empieza a educar la gente sobre lo que es el negocio conversacional y sobre la importancia de temas tan sencillos como esto, la diferencia entre usar un número personal y usar un número de empresa, la importancia de tener un CRM, la importancia de una solución bien diseñada. Yo creo que las empresas que hacéis consultoría de los partners tenéis un rol fundamental porque yo sí que entiendo desde un punto de vista de alguien que viene de fuera puede parecer algo muy confuso, pero al final con un buen guía estratégico, con alguien que pueda guiar en el camino correcto, es mucho más fácil crear la solución correcta para el problema que se está enfrentando, ¿no? Totalmente, totalmente. Y mencionaste un tema de los chatbots también. Ese tema de los chatbots, hoy en día, tal vez no todos los empresarios conocen soluciones que puedan hacer, digamos, o puedan utilizar para crear un chatbot, pero no solamente el chatbot de WhatsApp, sino integrado a un CRM o a un sistema de manejo de tickets o servicio al cliente. No lo conocen. Exacto. Ahí tenemos mucho trabajo. A lo mejor ni se imaginan que existe. Sí, no lo imaginan a ese nivel de integración y la facilidad de lo que le puede aportar a una empresa con un CRM más una herramienta de WhatsApp que combina y te hace un chatbot. Prácticamente estamos en un periodo de evangelizar prácticamente. Mencionar y dar a conocer. Y claro, y tal vez un tema que tampoco la gente se dé cuenta, por lo menos los que nos están escuchando desde Latinoamérica. Hace poco tuve una conversación similar con un partner en Brasil y una de las cosas que nos dijo es que la gente se imagina la creación de un chatbot como algo muy caro, muy complejo, más que nada porque tienen esta serie de las películas donde están estas plantas enteras llenas de programadores picando datos. Pero en realidad es mucho más sencillo, es solo cuestión de tener a alguien que le guíe en la dirección correcta. Es correcto, y va de la mano a la formación de los proveedores. A nosotros, sinceramente, hablando, hace un par de años teníamos un conocimiento y en estos últimos 2 años, no quiero decir que debido solamente a la pandemia, pero sí. Se ha impulsado bastante la educación, tanto a nivel empresarial como a los partners que somos nosotros. Somos los principales que debemos de estar estudiando constantemente y tenemos a nuestro equipo de Costa Rica, de Nicaragua, de los demás países que tenemos colaboradores, estudiando constantemente porque es la única forma en la cual nosotros, como primero estudiando y entendiéndolo nosotros, podemos transmitirlos del lenguaje más apropiado a nuestra región de Latinoamérica. Eso es. Exacto, al final para nosotros los partners son casi unos traductores, es decir, son personas que toman conceptos que al final son un poco abstractos, que crean los programadores de las soluciones y los transforman a un contexto local, le dan lo hacen entendible para el mercado en que trabajan. Sí, entonces hay toda una temática de estudio constante y en temas de tecnología y transformación digital no podemos quedarnos, como decía la frase de Steve Jobs, don't settle, o sea, no nos podemos quedar estáticos, no nos podemos conformar en lo que estamos. La tecnología
Y no me refiero solo a la programación en sí misma, sino a la aplicación de los sistemas empresariales. Cada vez más está con aumento de demanda, por lo tanto tenemos que formarnos para que exista proveedores para que, ¿verdad?, implementen esto, y los profesionales también, jóvenes o adultos profesionales, también tienen que estar en constante educación para poder lograr, digamos, una oferta ideal para los empresarios. Bueno, y claro, aquí WhatsApp es donde hace toda la magia de la conversación directa e instantánea. Exacto, sí, lo que estamos viendo nosotros mucho trabajando con los partners es que el concepto de la economía conversacional, es decir, de que todas las conversaciones pasen del canal tradicional de email, de la web, a un canal como WhatsApp o como en futuro Facebook Messenger o sí, canales de mensajería instantánea, es algo que se está expandiendo. Estamos viendo que Latinoamérica parece haber tomado mucho pie y ya estar en auge. Estamos viendo, el otro día hablamos con un partner de Brasil que nos dijo lo mismo, que en su zona desde las personas mayores hasta los niños ya están usando WhatsApp, y que aunque no entiendan bien conceptos como lo que es un carrito de compra en una tienda online, sí que saben preguntar y comprar algo por WhatsApp. Aquí, fíjate, en la región, principalmente en Costa Rica, es bastante común también encontrar que en los medios digitales que nosotros hacemos nuestras campañas, email marketing, redes sociales y los canales que utilicemos, el sitio web y demás, siempre tenemos que poner en alguna parte el icono de la comunicación por WhatsApp, porque siempre la gente necesita tener una forma de mensajería instantánea. Si no lo ponemos, probablemente vemos cómo baja el desempeño de lo que sea que estemos haciendo en campaña. Exactamente, o sea que tener una mensajería instantánea visible en la campaña es imprescindible para poder tener éxito ahora mismo. Totalmente. Yo confío en eso y sigo apostando y le digo a mi equipo de marketing que lo incluya. Sí, me gusta mucho el recorrido que hicimos, porque empezamos de la parte educativa, de hablar un poco de vuestra región, y al final hemos acabado también con la parte de negocio. Es decir, que al final esto es un recorrido que empieza por la gente educándose y entendiendo, y acaba en empresas con más éxito y más capacidad de ser productiva y de ser líderes en su región y en el mundo. Así es un tema de un ciclo, repito. Confío mucho en que la región de Latinoamérica está en una etapa crucial para aprender, para generar oferta de conocimiento de este tipo en cuanto a comunicación instantánea, integraciones con WhatsApp, aplicaciones empresariales. Y luego viene la demanda, el empresario se da cuenta que necesita para su empresa mejorar la comunicación, mejorar sus procesos, necesita personal capacitado. Entonces viene el empresario y empieza a hacer demanda. Y ya luego de eso, cuando nos demos cuenta, ya la economía empieza cada vez más a mejorar y mejorar y mejorar. Exacto. Y empiezan a surgir innovadores, empiezan a surgir empresas que te crean sistemas desde cero o adoptan tecnologías de otras regiones y empiezan a proveer el servicio, como vos lo dijiste, como traducir y adecuarlo a nuestra realidad. Me gusta mucho que hemos acabado en una nota tan positiva, sobre todo en el tiempo difícil que tenemos ahora mismo con el COVID, que al final estamos viendo que sí, que con la transformación digital podemos al final crear una mejora para todo el mundo, es decir, facilitar las comunicaciones, mejorar la productividad de las empresas, y todo pasa por educación y por tener partners que puedan ayudarnos en este recorrido.